Amén. Nuevamente queremos darle gracias a Dios. Gracias, Claudia. Quiero invitar a nuestro hermano Pastor Gustavo para que también se acerque aquí con nosotros. Gracias, Claudia. Te agradecemos, linda mensaje de parte de Dios a través del don del canto. Muy bien, hermanos, queremos esta tarde compartir acerca de lo que es la evangelización y la testificación. Para esto tengo dos personas para nuestra iglesia que nos han colaborado en esa parte de evangelización y testificación. Y queremos presentar, muchos conocen al hermano Elvio, una persona, él es de origen nicaragüense, una persona que nos ha ayudado mucho en el fortalecimiento de nuestra iglesia, y asimismo también a nuestro pastor Gustavo Contreras, que él se ha agregado, se ha integrado a este grupo de hombres y mujeres que están llevando una gran tarea para evangelizar a nuestros pueblos. Así que le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Y quiero comenzar aquí mismo, quiero leerles, un poquito incómodo, ¿verdad? Pero quiero leerles a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Y aquí habla acerca de un pueblo escogido por Dios. El apóstol Pedro hace énfasis a un pueblo muy especial y habla de vivir una vida ejemplificante entre los gentiles, entre el mundo. Y dice él, miren lo que dice él: mas vosotros, en el verso 9, 2:9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, aquí hay un pueblo muy especial. Ese pueblo es usted y yo, que hoy nos honras con tu presencia viéndonos en esta tarde. Un pueblo que Dios escogió para anunciar. ¿Qué es lo que vamos a anunciar? Ahí es donde yo quiero que mi hermano Elvio nos ayude. ¿Qué es lo que nosotros hoy en día debemos de anunciar? ¿Por qué razón? Porque todo el mundo anuncia, ¿verdad que sí? Amén. Hay una gran cantidad de religiones, hay una gran cantidad de vías por el cual el evangelio se anuncia. Pero hoy vamos a hablar exactamente de qué es lo que hoy nosotros debemos de anunciar. Buenas tardes, hermanos presentes y hermanos que nos están viendo y oyendo en la distancia. Reciban un saludo muy caluroso de nuestra hermandad, la iglesia de Alhambra, ya ustedes conocidas. Enviamos un saludo fraternal a nuestros hermanos allá en Diriamba, en la ciudad de Diriamba, y también a nuestros hermanos allá en la pequeña comarca del Pellizco, en la ciudad de Chichigalpa, a quien tuvimos la oportunidad de estar con ellos el sábado 29 de marzo, a quien esperamos que Dios siga protegiéndolos. Yo he platicado con los hermanos que es una iglesia muy bendecida porque está siendo amenazada por diferentes grupos religiosos que han querido tomarse la iglesia. Así que es una iglesia muy bendecida porque está siendo perseguida, y cuando somos perseguidos haciendo el bien, es cuando entonces Dios derrama sus bendiciones sobre nosotros. Y una de las cosas que este pueblo, hermanos, debe y está obligado, porque amamos a Dios, porque somos fieles a Dios, es predicar la verdad presente. Y como dice la palabra de Dios, somos el atalaya, somos los que vamos a dar ese pregón de medianoche para avisar a un mundo, para despertar a un mundo y también para despertarnos a nosotros, que tenemos que estar listos para los acontecimientos que se están dando en este mundo y que tienen y afectan directamente al pueblo de Dios. Y como decía el pastor ayer en la tarde, ¿verdad? Si no estamos apercibidos, si no estamos espiritualmente con los ojos abiertos, así como Cristo no fue recibido por su pueblo, tampoco en estos días el pueblo y el mundo no podrá percibir que la venida del Señor está muy cerca, hermanos, y que las señales se están dando como el ajedrez. Poco a poco las piezas están cayendo en su lugar. Y usted quería hacerme una pregunta específica sobre qué noticia. Justamente, hermano, vamos a
aprovechar un poquito ya que la noticia que bien usted, hermano, nos daba ayer, una noticia bastante, podría decirse, de gran impacto, que el mundo cristiano hoy no se ha percibido realmente. Vivimos y aquí, pero vamos a ir un poquito comentando el asunto, ya posteriormente nos va a dar esa noticia, pero antes también quiero introducir al pastor Contreras. Pastor, hoy en día vemos una palabra que es realmente quizás la más dicha por los seres humanos, la palabra cristianismo, la palabra cristiano. Entendemos que cristiano es un seguidor de alguien. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerle, pastor, este mundo que hoy vemos, a un mundo cristiano, vemos que ha estado siendo amenazado, pero que no se ha dado cuenta de la amenaza inminente que hoy tiene. Y me gustaría que usted nos ayudara un poquito a entender esto, que el mundo cristiano hoy está bajo amenazas y no nos hemos dado cuenta. Es extraño pensar que pudiéramos estar amenazados por un cristianismo y sin embargo está siendo real. Y ese cristianismo lo podemos definir mejor como ecumenismo. Lógicamente, si usamos palabras como cristianismo, debiéramos matizarlas mejor para no ser mal interpretados. De modo que la gente piense que estamos como perteneciendo a una secta, denunciando a un cristianismo. No se trata de ello. Por lo tanto, prefiero no usar la palabra cristianismo, sino ecumenismo, que es más común y define mejor la situación. Efectivamente que estamos siendo invadidos y al punto de que muchas personas están cambiando su punto de vista. Y es un cristianismo aguado. Fijémonos por lo pronto en esta reunión ecuménica que se espera para celebrar el 500 aniversario de la ruptura que inició Lutero en 1517. Si con todos los pasos que se han hecho, no obstante hay grupos, pequeños grupos cristianos que se oponen, hay una gran mayoría que suponen que esa división ya debería terminarse, por lo tanto no habría razón de una protesta. No cabe más la expresión protestante. Si se espera para este tiempo de octubre de este año, firmar ya un acuerdo final de que se acabaron todas las protestas. Bueno, ese cristianismo aguado o ecumenismo es peligroso, porque cumple con lo que la profecía enseña. Voy a invitarles a que me acompañen a mirar el texto bíblico probatorio. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 17. Desde el versículo 12 en adelante leemos esto. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Este versículo va a reaparecer un poquito más adelante. Esto es la tremenda unión entre los cuernos y la bestia. Tanto dice en el versículo 13 como en el 17. Leo primero el 13. Estos tienen un mismo propósito, entregar su poder y su autoridad a la bestia. ¿Cómo sabemos que se trata de un cristianismo aguado o adulterado? Porque lo dice el siguiente versículo. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él, que se oponen a tal movimiento de unidad entre cuernos y reyes, y que tienen un propósito que es unirse, entregar poder y autoridad a la bestia, que los que están con Él, con Jesús, son llamados y elegidos y fieles. Leo ahora el versículo 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, que se pongan de acuerdo y que den su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. El texto es muy claro. Una reunión de cristianos en que se ponen de acuerdo para dar autoridad a la bestia, y definida la bestia, la del capítulo 13, también la del capítulo 17, como un poder que se opone a la voluntad del Señor, es algo gravísimo. Por lo tanto, los cristianos se van a dividir en dos grandes grupos.
Y entonces cuando dije recién que si el cristianismo es el mayor peligro para un cristiano hoy, pues tratemos de comprender esa expresión. Este cristianismo ecuménico, el que está citado acá, donde se reúnen los poderes políticos con la bestia para ponerse de acuerdo y pelear contra el Cordero y contra los que están con él. Por otro lado, el punto opuesto, los cristianos elegidos y fieles son aquellos que siguen la palabra de Dios tal como está revelada y que Lutero inició desde su ruptura en 1517. Este es un gran conflicto, estamos todos involucrados. El asunto es quiénes son los que van a ceder su conciencia, quiénes van a abandonar sus convicciones en aras de esa unidad y quiénes, lo contrario, retendrán las enseñanzas de la palabra de Dios, las sostendrán en alto, defenderán aún con la muerte esas convicciones. En esto va a terminar la última parte del gran conflicto entre, lamentablemente, un grupo de cristianos frente al otro. Pastor, eso nos da una razón bien importante para testificar por Cristo. Muchos van a hacer lo contrario, van a testificar por un falso sistema, pero otros van a testificar por Cristo. Y esto, mis hermanos, no son instrucciones prácticamente de Dios, son las instrucciones de hombres, porque claramente Jesús ordenó que sus seguidores fueran sus testigos. Ahora, sin ser testigos del Señor, no podrán tener la experiencia que se necesita para obtener una bendición de ir a una ciudad especial. De tal manera, y ahí es donde viene la parte de ser testigo, implica reconocer que alguien es el soberano de tu vida, es ser un testigo. Yo lo he visto, yo he experimentado por mí mismo. Y eso nos lleva a tener una vida completa en Cristo. Por eso quiere decir, pastor, lo que usted me dice, que prácticamente nosotros llevamos una vida, los que nos decimos ser cristianos, llevamos una vida no completa. Entre otras cosas, estamos parcialmente de un lado, pero esperando, y ahí está la pregunta, ¿qué es lo que espera el cristiano para este tiempo? ¿Qué se nos viene a todos? Y esa es una pregunta que quizás muchos no les va a gustar escuchar. Como verdaderos cristianos, nosotros tenemos que pasar ciertas condiciones para obtener lo que todos deseamos, una nueva ciudadanía. ¿Correcto, pastor? Así es. Dios permitirá que ocurra un gran zarandeo y entonces quedarán muy claros quiénes son trigo y cizaña delante de Dios. En consecuencia, aquellos que se precian de llamarse cristianos, la forma más segura de enfrentar el zarandeo es tal lo que el texto está diciendo: los que están con él, con el Cordero, son elegidos, llamados y fieles. No es solamente tener el nombre de cristiano, sino estar con él, vivir con él, tener una experiencia tal con el Señor. Un estilo de vida. Un estilo de vida. De modo que sea lo que acontezca, aún el zarandeo o circunstancias dramáticas, revele ante el universo y aún ante nosotros mismos el tipo de persona, el calibre de cristianismo que pretendemos llevar. Al punto, mis hermanos, que Jesús, esto será tan claro, que así como lo hizo en sus días, es tan importante mirar en los evangelios el comportamiento del Maestro, que denunció abiertamente a los fariseos. En el capítulo 23 de Mateo es elocuente su denuncia al llamarlos hipócritas y cuantas otras expresiones muy duras, que el Señor no dudará en hacer lo mismo en nuestros días. Por lo tanto, para que Dios tenga que definir quiénes son sus hijos y quiénes aparentan serlo y no lo son, pues debiéramos tomar muy en serio las enseñanzas de la palabra. Si el Señor va a producir una limpieza profunda, recordemos que de eso trata el mensaje dado a la Odisea: estoy a punto de vomitarte de mi boca. Aquellos que pretenden ser cristianos y finalmente Dios los denuncie como tales. Qué importante es que tomemos en cuenta las enseñanzas de la Biblia para que Él siga siendo el capitán, nosotros sus soldados que nos movemos a las órdenes de donde Él quiera que vayamos, tal o cual parte, eso lo define Él. Pero lo que se viene por delante va a ser tan grande a la vista del universo, y por lo tanto, conversar de estas cosas considero que son importantes, y es ponernos a tono con el Señor. Amén.
Amén. Hablando de un pueblo especial, una comunidad de fe, que a eso nosotros le hemos llamado cristianismo. Quiero leerles una nota que tengo en mis manos donde dice que el cristianismo no es una teoría, yo creo que estamos de acuerdo, es una relación. Correcto. ¿Verdad? Es lo que es cristianismo. O no es tampoco una colección de doctrinas o un sistema de creencias, eso no es cristianismo. Cristianismo, mis hermanos, es una persona, y es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestra relación con esa persona, Cristo Jesús, lo que produce la transformación milagrosa de nuestra vida, conocida como una verdadera conversión o un nuevo nacimiento. ¿A dónde nos está llevando todo esto? Dios nos invita hoy en día a tener una verdadera relación con Él, una íntima relación. ¿Por qué razón? De esa manera nosotros estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Y hoy en día, mis hermanos, podemos ver que eso no está ocurriendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy? Y ahí es donde vienen los puntos principales, hermano Elvio, que tenemos que comentar a raíz de la noticia que usted nos dio ayer. Claro que sí, nosotros no estamos dirigidos por el Espíritu Santo como verdaderos cristianos. Al tener una relación con el Señor, debemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y eso no está ocurriendo. Estamos siendo dirigidos hoy por seres humanos, por hombres mortales, a lo cual Dios a esos hombres le llama falsos maestros, falsos profetas, hombres que están inventando filosofías. Correcto. Y eso está hundiendo a los, en este caso, supuestos cristianos. Así es. Hermano, voy a hacer un paralelismo que conocemos muy bien nosotros. Cristo, en su ministerio terrenal, Él eligió a 12 discípulos. Estos hombres fueron elegidos, fueron escogidos, excepto uno, ¿verdad? Pero lo importante es que estos hombres vivieron cada paso, cada palabra que Cristo dijo y vivió en su ministerio terrenal. Y cuando Él se fue, cuando Él resucitó después de su muerte, cuando subió a los cielos, Él dejó solamente 11 hombres, ¿verdad? Que fueron los que hicieron la obra de la cual nosotros somos productos de esa obra ministerial que hicieron esos 11 discípulos. O sea que si nosotros sentimos que fuimos elegidos, que fuimos llamados, que fuimos escogidos, quiere decir que tenemos esa misma responsabilidad que tuvo Pedro, que tuvo Juan, que tuvo Santiago, todos los apóstoles, y vean lo que nos dice la palabra de Dios en ese aspecto. Hermanos, los invito a que abramos 1 de Pedro capítulo 1 y versículo 2. Para que nos demos cuenta, hermanos, cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros, cuál es la bendición que tenemos nosotros, y sobre todo, en este tiempo que estamos viviendo, somos responsables de nuestra vida y la vida de nuestros hermanos, tanto de la iglesia como el prójimo que está en el mundo. Dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz os sean multiplicadas. Ahí, hermanos, se encuentra, hermano, una completa relación, como dijo usted, del verdadero cristiano. Reconocemos que fuimos elegidos, que fuimos escogidos por Él, pero también, ¿qué más nos dice? Que fuimos rociados. O sea, tuvimos que ser limpiados con su sangre preciosa. Y hoy nos toca a nosotros ese papel, hermanos, de dar ese pregón, de dar esa llamada antes que aparezca el Señor en las nubes. Es nuestra responsabilidad. Y más adelante, hermano, daremos la noticia que dimos anoche, que nos despertó físicamente
y espiritualmente con la palabra que tuvimos anoche también. Claramente vemos que con estas noticias, ¿no?, cualquier cristiano tiene que poner atención a esto. Y esa es la razón de hacer este programa hoy, precisamente para despertar a aquellos que hoy andan en un letargo. Nuestro pueblo conoce muy bien todo esto, pero hay un pueblo que no conoce esto. Ahora, cuando hablamos de ser testigos, Pastor Contreras, el apóstol Pablo bien lo definió. Él sabía de los principios por el cual el cristiano o el cristianismo iba a poner sus bases. Y estas bases precisamente, bueno, él, para comentarles, el apóstol Pablo, él fue dirigido a predicar el evangelio a los gentiles. Y usted conoce muy bien la historia del apóstol Pablo. Ahora, lo interesante es a quién les predicaba el apóstol Pablo. Y obviamente, pues estamos hablando de Cristo, el quien lo había rescatado y lo había salvado. Ahora, lo importante es, pastor, que el apóstol Pablo fue un hombre que él en carne propia experimentó que era ser testigo de Cristo. ¿Y cómo lo experimentó? En la muerte del primer mártir de esa ocasión, Esteban. Y ahí es donde él vivió, ahí tuvo su encuentro. Él sabía que había algo mucho más de lo que él estaba persiguiendo. Hoy los cristianos tienen el mismo problema. Son fieles, son sinceros, sí, son sinceros, pero no están realmente del lado del que tenían que estar. El apóstol Pablo estaba del lado equivocado. Y ahora él lo reconoce justamente, y ahí vemos realmente una gran compendio, la oportunidad grande que Dios le dio de escribir varias epístolas. A eso, Pastor Contreras, yo puedo agregar algo, ¿no? La experiencia personal de Pablo para llevar y ser testigo de Dios a los gentiles. Me gustaría que usted comentara esa experiencia del apóstol. Voy a invitarles, hermanos, a que abramos Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 1. Hay una expresión reveladora en el capítulo 1 y especialmente si se contrasta contra el capítulo 2. Y es versículos 11 y 12, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Y en el 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Si somos honestos, mis hermanos, si un cristiano tuviera que reproducir esta expresión, la diríamos de otra manera. Y ese es el gran problema que tenemos como cristianos. Lo leo otra vez, versículo 12, pero desde el punto de vista de un moderno cristiano. Versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en qué he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y ese es el gran problema del cristianismo, de los cristianos. No hacer diferencia entre una persona y las doctrinas de esa persona. Ejemplos de ellos lo vemos en el capítulo 2, por lo cual mucha gente se perdió. En el capítulo 2 miramos la palabra gangrenosa de dos predicadores. Esto lo dice el versículo 17. Leemos desde el 16 para ver el contexto y mirar el resultado final, fatal, del versículo 18. Evita profanas y vanas palabrerías, 2:16, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo de una nueva doctrina, que la resurrección ya se efectuó, y como consecuencia de ello, el texto dice, y trastornaron la fe de algunos. Esos algunos trastornados, pues su fe fue trastornada por causa de creer en una doctrina y no en una persona.
Recordemos, mis hermanos, que Jesús se definió a sí mismo como una roca. El que oye mis palabras y las hace lo compara a un hombre prudente que edifica sobre roca. Esa debe ser nuestra experiencia. Es una experiencia con el Señor. Luego de ello vendrá todo el conocimiento necesario que nos mantendrá, como ocurre cuando edificamos una casa, mampostería, aberturas, ventanas, luego techo. Pero el cimiento es fundamental. El cimiento es una persona. Eso es cristianismo, una persona. Por lo tanto, lo que se nos invita por todos lados es que conozcamos a esa persona, no solamente conocerla, sino vivir con ella, comulgar con ella, conversar con ella, pensar en ella, reflexionar. De modo entonces que las palabras que escuchemos de esta persona, sus enseñanzas, además de alimento, las podamos metabolizar, como ocurre cuando comemos. Comemos y para no comer a las apuradas, pues esperamos que eso se metabolice, que se haga la digestión, decimos. Así también, ¿cuántas veces cuando leemos de Cristo, permitamos la digestión? Esto es reflexionar, meditar, pasar momentos, algo que por ahí con los trajines y los apurones de esta vida no estamos teniendo, no estamos disfrutando. Por lo tanto, la experiencia del cristianismo debe ser esta, tan viviente como la que Jesús tenía con su Padre, al punto que sus oyentes de aquel tiempo le decían, ¿dónde está tu Padre? Y Jesús les decía, vosotros no lo conocéis, nunca habéis oído su voz ni visto su aspecto, porque su palabra no está morando entre vosotros. Juan capítulo 5. Entonces, si Jesús denunció esto de sus oyentes, lo puede decir hoy de sus cristianos. Y este es el grave riesgo que algunos podemos atravesar antes de que cierre el fin de las cosas. Hermanos, mi hermana, usted que nos está viendo, te hago una pregunta. ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro que en el lugar donde tú estás hoy participando como cristiano, realmente es la verdadera religión de Cristo? ¿Estás en el lugar que Dios ha determinado o que Dios ha instituido, que es su iglesia? Porque miremoslo, en el caso del apóstol Pablo, es una gran experiencia para nosotros para meditar. El hombre era muy celoso, era judío, un hombre tremendo, era un maestro de la ley, un hombre instruido realmente. Y eso, pastor, también me llama la atención, un hombre instruido, ¿cómo pudo había estado engañado? Eso me llama la atención, ¿ya? Como un hombre instruido, doctor de la ley, ¿cómo este hombre estaba engañado? Hasta que el Señor realmente por misericordia, ¿no? Lo apartó. Él era un instrumento escogido, como bien lo dijo, ¿no? Y de esa manera tuvo una experiencia. ¿Qué era lo que el apóstol Pablo presentaba? Él presentaba ¿a quién? Predicó a Cristo como su única esperanza de salvación. Porque en ese entonces, ¿cuál era la costumbre? Él era un celoso de la ley, era un maestro de la ley. Amén. ¿O no es así, pastor? Era un hombre instruido, pero él creía que a través de la ley se podía salvar. Y muchos hoy en día pensamos también, ahí viene la parte nuestra, que con guardar el sábado ya la tenemos hecha. Y justamente, ¿qué es lo que dice el Señor? Es una relación. Presentaba al Señor Jesucristo como el único medio de salvación. Después que les presentaba, daba, y ahí está la experiencia que él cuenta, porque el mayor testigo, el apóstol Pablo, podemos ver su experiencia. Él contaba su experiencia a las gentes de ese tiempo, a los mismos que lo acusaban, a todo mundo. Era una experiencia que él contaba, y una experiencia en la cual todo mundo quedaba impactado, porque ellos habían seguido falsas instrucciones. Y ahí es donde viene la pregunta: ¿estás seguro de tu salvación? Ahora, lo más importante es que después de presentar a nuestro Señor Jesucristo como el único medio de salvación, ¿qué era otra cosa que les presentaba? Ahora sí venía la ley. Ahora les presentaba la ley, pero no como una carga impositiva, sino por amor a aquel que los salvó. Ahora venía y les presentaba y les decía: hoy, por ese amor que tú tienes hacia ese hombre que te ha salvado, que te ha redimido, ahora tú puedes muy bien guardar la ley. Por eso él mismo le llamó la ley de la libertad. ¿Estamos de acuerdo? Amén, amén. Eso es lo lindo de todo esto. Amén. Ahora, viendo este asunto, y ahí es la razón por la cual nosotros queremos no ser alguien que venga a provocarte. No queremos ser provocativos, sino
nuestro propósito es orientarte, dirigirte, educarte. Eso es lo que nosotros hacemos en nuestros programas. Amén. ¿Por qué Amén. razón, hermanos y hermanas? Como hablamos al principio, Dios quiere una comunidad, un grupo de creyentes verdaderos, sinceros, en el cual Él quiere poner su imagen. Y ahí es donde, por eso estamos nosotros acá, animándote a ser parte de esa comunidad de creyentes. Esa comunidad de creyentes tiene algo muy distintivo. Obviamente, dentro de esa comunidad, la presentación de nuestro Señor Jesucristo como el único medio de salvación, pero también hay una norma, la alta norma Amén. de justicia sobre el cual todos los creyentes para este tiempo vamos a ser juzgados. Hay una ley, nosotros le llamamos santa ley. Dentro de eso hay una serie de preceptos que nos van a servir para preservar nuestra vida y para obtener una inmortalidad con el Señor. Y de esa manera, muchos hoy en día, tristemente, pastor, hermano Elvio, tristemente la han puesto a un lado, como que si eso no importara. Ahora la pregunta es, ¿importará todo esto? Por supuesto que todos los hijos de Dios estamos bajo ataque de Satanás. Y Satanás ataca lo que más duele. A un padre, a una madre, ¿qué es lo que más le duele? ¿Que le ataquen a ella, que lo ataquen a él o que ataquen a su hijo? ¿Qué es lo que más duele? Al hijo. Duele que ataquen más al hijo. Los padres decimos, mejor golpéame a mí, pero no golpees a mi hijo. Así es. Exactamente ese es el Prefiero mismo. morir yo. Prefiero morir yo. Sí. Prefiero ir a la cárcel yo que mi hijo vaya a la cárcel. Ese es el sentimiento de un padre amoroso. Ahora, como dijo Cristo, si vosotros que sois malos das pan a tus hijos, ¿cómo no daré yo bendiciones? Dijo él. Entonces, en estos tiempos también Cristo sufre cuando el pueblo de Dios es también tomado como burla. Porque a nosotros, como usted dijo, hermano, nos ponen en un punto muy diminuto, porque nosotros sostenemos que la ley de la libertad, la ley que nos juzga, es la ley de amor que Cristo vino a cumplir a esta tierra. Mas, sin embargo, Satanás se ha encargado en este mundo con el acerto, con la mentira de que esa ley ya no es válida, que esa ley solamente fue para el pasado, para el pueblo de Israel, pero ya no para nosotros, porque la ley ya fue clavada en la cruz. Mas sin embargo la palabra de Dios es clara en ese aspecto, ¿verdad? Que su ley es tan eterna como Él mismo. Por eso Él mismo, Apocalipsis 11:19, y vamos a leerlo, hermanos, para que veamos qué tan eterna es la ley. Y nos vamos al último libro, porque es el libro donde termina la historia de este mundo, ¿verdad? Nos dice 11:19, y el templo de Dios allá en el cielo fue abierto y el arca de su pacto fue vista en el templo. ¿Qué significa el arca de su pacto? Significa el arca donde Moisés hizo un tabernáculo con la maqueta que Dios le mostró, y en el lugar santísimo estaba la Shequina, estaba la ley de Dios. Y el apóstol Juan, en su revelación que le hizo Cristo, él vio, ¿verdad?, que el arca de su pacto estaba en el templo. ¿Qué significa, hermanos? Que la ley de Dios de la tierra, los 10 mandamientos, son los mismos que rigen la patria celestial. Por lo tanto, hermanos, tenemos que tener cuidados, tu hermano que me estás viendo, con esa aseveración de que la ley de Dios ya no está vigente. Si la ley de Dios está en el cielo y es la que rige a los millones y millones y millones de ángeles, es la misma que rige hoy a los hijos de Dios y a todo el mundo, hermano. Amén, hermano Elvio. Pastor, hay dos cosas que son inseparables: la fe en Cristo y la obediencia a su santa ley.
dos cosas inseparables. Si en el mundo cristiano hoy en día tenemos fe en Cristo, pero nos falta la otra parte, el complemento, y esa es la razón de nuestro programa hoy en testificación, hablando de evangelismo y testificación, es precisamente esto. Tenemos fe en Cristo y todo el mundo celebramos victorias en Cristo. Amén. Pero hay algo bien interesante, falta el complemento, pastor, y el complemento es la obediencia a la perfecta ley de Dios. Invito a que abramos la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 14. En los tres últimos grandes mensajes universales que Dios dedica al planeta antes de la segunda venida, el tercer mensaje contiene justamente este aspecto. En el versículo 12, cómo termina allí el mensaje del tercer ángel. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tal vez una manera de entenderlo más práctico, como lo entendió la gente en el conflicto de Minneapolis en 1888, en aquella gran reunión de adventistas en aquel lugar. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan la fe de Jesús y en consecuencia guardan los mandamientos de Dios. Y esta experiencia de guardar la fe de Jesús, porque de eso trata el versículo, la fe de Cristo, era un concepto nuevo para ese tiempo, pero antiquísimo porque ya estaba enseñado por el apóstol Pablo. Así también lo había entendido Lutero, pero con el paso de las décadas, de los siglos, pues se fue perdiendo. Esta experiencia de conocer a fondo esa fe de Cristo. Mis hermanos, no es tanto la fe en Jesús, porque podemos tener fe en Jesús, sino la fe que tuvo Jesús, que no es lo mismo. Prueba de ello aparece en el texto de Juan capítulo 16, donde ambas fees son contrastadas. En Juan 16, última parte, desde el versículo 28, tenemos una frase de Jesús, interrumpen los discípulos y dan su testimonio, y Jesús se los vuelve a corregir. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Ahí manifiestan que tienen fe en Jesús. Creemos en ti. Pero Jesús a eso se los disputa, se los cuestiona. Versículo 31. ¿Ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. El planteo es, ¿y dónde está esa fe? Si ustedes dicen que creen en mí, que entienden todo y creen, pues cuando venga el zarandeo me dejan solo. Entonces, esa fe en Jesús es débil, a diferencia de la fe de Jesús, que lo dice a continuación. Otra vez el 32. He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Es el mismo zarandeo, el que sufre Jesús y aún los discípulos. Solo que en el caso de los discípulos, pues lo dejan, su fe tambalea. La fe de Jesús no. Su experiencia, su fe en el Padre se mantiene incólume. Esa es la fe de Cristo. Esa es la fe que nosotros necesitamos conocer a fondo, estudiarla, masticarla, beberla, aprender. Tanto que Él vivía por el Padre, Jesús lo enseñó así. Así también los que creen en mí vivirán por mis palabras. Por lo tanto, mis hermanos, esa es una experiencia nueva. Es la fe de Cristo. Los que guardan esa fe y como consecuencia y en gratitud guardan los mandamientos de Dios. Pues así Dios no da muchos detalles acerca de la gente en el tiempo final, pero es fundamental. Y de eso es lo que se está planteando ahora. Para el tiempo final, quienes atraviesen esa experiencia de haber conocido la fe de Cristo y guardar los mandamientos de Dios, Dios los separa. Y al decir mandamientos de Dios, ensalza los 10 mandamientos, tales como fueron revelados a Moisés, descritos allí en Apocalipsis 11 y 19, sostenidos hasta el tiempo presente. Eso es lo que Dios quiere hoy de sus hijos. Eso quiere decir que los cristianos del último tiempo, del tiempo del fin,
Son cristianos que van a poner su vida en armonía con la vida de Cristo Jesús, vivir su palabra, comer su palabra, y por lo consiguiente también la obediencia a la misma santa, la ley de Dios, y ponerlo en armonía precisamente no con reglamentos, porque ahí es donde tenemos el problema. Consideran, en el mundo cristiano hoy en día se considera que son reglamentos, que son principios morales, que sí están bien, pero realmente no tienen mayor trascendencia. Entonces son dos puntos tan importantes: tener la fe de Jesús y, por consiguiente, estar en armonía también guardando su santa ley. Ahora, ahí es donde viene la invitación que yo quiero hacer esta tarde, y es precisamente que como verdaderos cristianos, nosotros hoy en día, mis hermanos, tenemos que estar en guardia. ¿Eso qué quiere decir? Tú lo dijiste, pastor, al principio, ¿no? Estamos viviendo un gran conflicto. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que estar en guardia. Tenemos que ser siempre personas que vamos a estar dispuestos ¿a qué? A defender lo que el Señor nos ha encomendado defender. Y ahí es donde, ¿contra quiénes? Con aquellas teorías erróneas. Y hoy en día vemos precisamente, hermano, que hay dos puntos que vamos a resaltar como un punto final. Hay dos leyes que en este momento es parte del gran conflicto: la santa ley de Dios, su ley moral, versus la ley del hombre, la ley de un sistema. Y ahí es donde quiero, hermano Elvio, que tú nos comentes un poquito qué es lo que está sucediendo en este momento, que está sacudiendo el mundo hoy en día. Hay de parte de Dios, hay un grupo de gente exaltando una gran norma que es su santa ley, y hay otro grupo de gente, casi podría decirle la mayoría, que está hablando de otra ley. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Sí, hermanos, si yo les preguntara, les hubiera preguntado hace 20 años, si habría posibilidad que estuviera unido el Islam, el catolicismo y el judaísmo, ¿qué hubieran pensado? Imposible. Era imposible hace 20 años. Bueno, hace 10 años era imposible. O 10 años. Era impensable que algún día estas tres religiones, que son tres de las religiones que tienen casi el 80% del mundo cristiano, ¿verdad? Porque ahora cuando hablamos de catolicismo, ya no hablamos ya explícitamente solamente de la Iglesia Católica, sino que estamos hablando ahora con la unión que ya hay a través del ecumenismo con todo el mundo protestante. Porque como dijimos anoche, realmente lo que el catolicismo ha querido es recatolizar al mundo protestante. Así que cuando hablamos de catolicismo, estamos hablando, hermano, de ¿cuántos millones, hermanos? Unos 30.000 millones de personas. ¿En catolicismo? Actualmente unido, casi están llegando a un billón, o sea, 1.000 millones. O sea, estamos hablando de un 60% o 70%, quizás 50%, porque el islamismo también es enorme. Son 1.5 billones. Pero estamos hablando de las tres principales religiones que en este momento están a punto de ser unidas. ¿Por cuál? Por la ley del hombre. ¿Por qué hablamos de la ley del hombre? Porque mientras la ley de Dios exalta un mandamiento, que es el cuarto mandamiento, la ley del hombre exalta otro día. La ley de Dios exalta el séptimo día de la semana. La ley del hombre exalta el primer día de la semana. Y esa es, digamos, la lucha que hay ahorita entre Cristo y Satanás. Y su pueblo tiene que estar a la expectativa de lo que está pasando en estos momentos. Porque como dijimos ayer, los movimientos están pasando rápidamente. Y les digo, hermanos, que el Vaticano informó que oficialmente el 24 de este mes tendrá una reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y él llega a esa reunión 2 días antes de reunirse con el G7, que es el poder máximo que tiene al mundo controlado, tanto política, económica como socialmente. Así que este hombre va a hablar con el papado. ¿Qué cosas puede hablar? ¿Qué cosas quiere él? ¿Cuál es el motivo de una reunión tan importante 2 días antes de una reunión muy importante? ¿Quién mejor
que mandara un mensajero. En este caso el mensajero es Trump. El que manda. ¿Quién manda la orden? El papado. Ahora, después de esta reunión, Mr. Trump va para Arabia Saudita y después pasa por Israel. ¿Qué mensaje lleva a Arabia Saudita? ¿Cuál es su religión? ¿Es musulmán o islam? Israel, judíos. Y Mr. Trump, que es católico. Entonces, ¿cuál es el mensaje que estamos recibiendo en este tiempo, hermanos? Es de que tenemos que estar con los ojos espirituales muy abiertos. Y para agregarle un pastel, el postre, este martes pasado, Donald Trump, con una orden ejecutiva, anuló otra orden ejecutiva que fue firmada en 1954 por el presidente Johnson, en la cual toda iglesia que es exenta de impuestos no puede participar en asuntos políticos o en asuntos del gobierno. No puede tener ninguna injerencia. Esos eran los principios antes. Ya esa ley era precisamente que la mezcla, no podía haber una mezcla entre religión y Estado. Y aquellos que son, se le llama 501c3, o sea, son corporaciones que están exentas de impuestos, o sea que no, correcto, la religión no paga impuestos en Estados Unidos. Y ahí es donde viene lo que tú bien decías, ¿no? Ahora esto quedó prácticamente como una empresa privada, corporativa, quedó anulada, pero de una u otra manera lo que está pasando aquí en este momento es que ahora sí hay intervención en los asuntos tanto de la política como los gobiernos en asuntos religiosos. O sea que ahora la religión o la iglesia puede participar en la con política, el Estado, en la política del Estado, y el Estado tendrá ahora injerencia en la iglesia. O sea, la separación que había entre iglesia y Estado fue anulada. Ahora puede la iglesia hacer leyes, puede dictar leyes a través de ¿quién? Del Estado. Presionar, en este caso, como ya el mundo, ya se dieron cuenta, pastor, que el mundo cristiano, así como lo hemos llamado, es tan grande, o sea, ha agarrado tanto poder ahora, que es lo que va a hacer el mundo cristiano, presionar a los legisladores para ciertas leyes. Claro. Y ahí es donde vemos el gran problema, pastor. Usted como bien conocedor de esta área del ecumenismo y todo eso, lo que implica todo esto, sí me gustaría, antes de que tú termines, que el pastor Contreras nos ayudara un poquito, qué es lo que implica esa unión entre la religión y lo que es el Estado. ¿Sabes por qué? Porque yo comento esto, hermanos, porque ahorita el mundo cristiano está aplaudiendo, celebrando la gran victoria. Por primera vez, América es de Cristo. Ahora, así es. ¿Será eso una verdad? Qué bueno es estudiar los hechos de la historia pasada, y en este caso, mis hermanos, cuando rememoramos lo que ocurrió en la época de Constantino. Los cristianos, lógicamente, celebraban cuando terminaron las persecuciones en el año 313 de la era cristiana. Pero no imaginaban que con esta política que Constantino estaba ya imponiendo, habría un vuelco tan impresionante, supuestamente a favor del cristianismo, que apenas unos 11 años más tarde, 12 años más tarde, 325, se llevaría a cabo el primer concilio ecuménico, el de Nicea, donde Constantino pues citaría a todos los pastores de las iglesias conocidas del orbe, y era para discutir una cuestión teológica. Y entonces los cristianos fueron y se presentaban nada menos que en el palacio de donde habían emanado aquellas leyes persecutorias. Recordemos que el anterior de Constantino, Diocleciano, fue el más terrible perseguidor, quizás se conoce en la historia, similar a Nerón. Mis hermanos, que esto se haya producido en la época pasada y era aplaudido por los cristianos de aquel tiempo, finalmente con el paso del tiempo se entendió que fue una trampa satánica que produjo una levadura impresionante en la fe y en las prácticas, en las costumbres de la iglesia. El hecho de permitir la mutua relación entre la política de Constantino con los pastores, con las iglesias de aquel tiempo. Hoy estamos mirando algo similar, y este es el peligro, y las iglesias no lo están percibiendo, al contrario, como se dice acá, celebrando
¿Cuántos cristianos por fin, sintiendo que pueden meterse en la política, opinar, decidir y sin darse cuenta el efecto opuesto, como el boomerang? Tiramos aquí y viene luego con violencia hacia uno, hacia el que lo lanzó. Y que en este caso permitir que asuntos políticos se metan en la iglesia. Jesús siempre enseñó la separación absoluta, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tiene que haber la separación para que la iglesia pueda moverse libremente con un marido desde el cielo que le impone la conducta que debe seguir. Pero en este caso, cuando hay injerencias extrañas, entonces el punto, hermanos, es que si bien la noticia impacta, tiene que impactar con estos movimientos que hace este presidente actual, aunque algunos mencionan que es un hombre errático, es otro tema. Esto tiene que ser también corroborado por el Congreso y todo esto que tiene que pasar. Lo que importa, hermanos, es que como en una batalla campal real, una cosa es cuando miramos el movimiento del enemigo, y esto ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando de este lado de los aliados estudiaban los movimientos del opuesto. Y entonces, ¿qué movimiento iba a ser en aquel tiempo? Imaginemos Hitler y todos sus aliados del eje también. Y lógicamente los expertos en estrategia militar tienen que estar al tanto de ello. Pero lo que más importa, hermanos, en una guerra, los expertos podrán mirar los movimientos del enemigo. Pero importa, hermanos, y pregunto, ¿importa que el ejército de este lado de los aliados sea disciplinado? Amén. Sea un ejército que rápidamente entienda las órdenes, que las lleve a cabo. Que ¿De qué sirve? reaccionen. Inclusive, hermanos, ¿de qué sirve conocer los movimientos que ahora sí ya sabemos que que se filtró la información de espionaje, que el enemigo allí se mete en aquella isla y de ahí va a atacar, en fin. Y de este lado hay una indisciplina, hay lentitud en las respuestas, que cuando se da la orden de este lado, acá de los aliados, ok, muevas el pelotón por aquí y por allá, y están flojos, lentos, toman el fusil y se les cae de la mano porque ni siquiera lo saben manejar. O sea, toman la Biblia y no entienden el texto bíblico. Se sigue la ilustración. Por lo tanto, hermanos, el mensaje que se quiere dejar es que es tan importante para los estrategas los movimientos del enemigo, pero más importantes los movimientos del pueblo de Dios en su manejo de la palabra y en su relación con su Creador. Amén. Sí, Hermano hermano. Elvio, aquí ya para ir terminando esta parte, recuerde de que nuestro programa es para orientarte a ti, para que tú tomes conclusiones, hagas decisiones en el nombre del Señor y que sea el Espíritu Santo que te dirija. Amén. Hermano Elvio, podemos ver hoy en día, y así muchos lo están llamando, ¿no?, a un nuevo Constantino hoy en América. Así es, hermano. Y esto nos enseña una cosa, hermano, que estamos en guerra. Estamos en un gran conflicto. Estamos en una guerra del cual el pueblo de Dios tiene una lucha contra el pueblo o contra los seguidores de Satanás. Ahora, la gran pregunta que tenemos que hacernos, hermanos, es: ¿estamos nosotros desarmados? ¿Estamos desarmados o estamos con las armas suficientes y necesarias para ganar la batalla? Amén. ¿Qué dicen ustedes? Tenemos Amén. las armas. Tenemos el arma las armas. principal. Amén. Y nos dice cómo usarla, porque no es lo mismo que nos enseñen el arma que nos enseñen a usarla. Amén. Yo les voy a decir, hermano, cuál es la manera que la vamos a usar. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Vea cuál es el arma con el cual nosotros lograremos vencer a ese gran enemigo. Nos dice Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. ¿Y qué hace? ¿Cuál es el arma de esta simiente? Los cuales, dice, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Hermanos, esta es el arma que Cristo nos dejó para estos tiempos finales. Como dice el pastor, tenemos que estar listos para la batalla. Tenemos que estar unidos en una disciplina, en un solo espíritu. Solamente así, aún sabiendo las noticias que están pasando, aún sabiendo que la profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos, tenemos que estar listos y preparados para cuando venga la batalla final, ese tiempo de angustia, seamos triunfadores y salgamos adelante siendo refinados por el fuego
del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén, hermanos. Pongámonos en guardia. Tenemos el arma, tenemos la palabra más segura. Y en eso debemos de confiar, no en la filosofía de los hombres, no en las doctrinas que alguien ha traído, sino en la palabra de Dios. Que el Señor les guarde. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.